grabando. Este es el mensaje de el año 2021 en la fiesta de la Pascua de Resurrección, en el devocional familiar. Ok, como acabamos de ver esa alabanza que es cierto que dice te amo más que a mi vida y se lo estábamos cantando a Jesús y teníamos todas las imágenes de aquella película que narra la situación real que sucedió hace más de 2000 años atrás, que fue cuando Jesús dio su vida por nosotros. Y bueno, hay una cosa que dice, ¿no? Corazón que no ve, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, cuando nosotros empezamos a recordar y ver, sea con nuestros ojos o el Señor mandando a nuestro corazón y a nuestra mente la información de lo que ha sucedido y por qué Dios hizo eso, entonces nos hace recapacitar. Nosotros vimos que Jesús murió en una cruz. Ahora, Jesús también dijo algo muy interesante antes de ir a la cruz. Y eso yo quería compartir hoy día. Porque lo que Jesús hace es lo que Él nos guía también para hacer. ¿Y por qué? Vamos a ver. Si vamos a Juan 12:24 hasta el 26, tenemos esto que dijo Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, esta es de la Reina Valera, pero hay otras versiones, y no estoy diciendo que esto está mal, está bien, pero no se entiende a veces tan claro cuando dice aborrecer a su vida. En otras versiones lo explica mejor. Vamos a ver acá, si es que lo encuentro, es hasta el 26. Creo que la NTV o la NBI lo explica en que no es que uno aborrezca en el sentido de que desprecie su vida, sino que tenga en primer lugar al Señor. A ver, bueno, lo puedes buscar. Tal vez en las otras versiones vas a ver que no en todas las versiones dice textualmente aborrecer su vida. No, también Jesús, ¿no? Cuando dice el que no aborrece padre o madre, no está diciendo que tengamos que aborrecer al padre o a la madre, no es tan literal. Lo que está queriendo decir ahí es que si en primer lugar están ellos antes de Dios, ese no es el lugar. Dios es primero siempre. ¿Y por qué Dios es primero siempre? Lo vamos ahora a entender. ¿Sí? Porque uno puede decir, oye, pero qué egoísta. Pero no, en realidad el que conoce y el fundador del amor es Dios. Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos Dios. Entonces no entendemos el amor ágape en toda su plenitud como Dios sí lo hace. Por eso Jesús vino, dio su vida. Y lo hizo sin esperar nada a cambio, porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Él hizo el cielo y la tierra. Y si Él quiere usarnos, lo hace porque nos ama, no porque necesite de nosotros para hacerlo. Si nosotros no queremos ir donde Dios quiere llevarnos o no queremos hacer su voluntad, Dios igualmente cumple su plan. Con o sin nosotros, Él cumple su plan. Entonces, cuando Él nos quiere tomar y nos quiere usar, es porque Él nos ama y quiere, porque Él toma vasos de honra y hay otros vasos que son de deshonra, ¿no? Dice la palabra, dice que en una casa hay vasos de honra y hay otros vasos que se usan para temas suntuarios y como son vasos más ordinarios. Entonces, el Señor es el que nos hizo. Ordinario me refiero que no son de tanta honra. Entonces, el Señor es el que nos hizo. A ver, voy a colocar aquí. Sí, viste la verdad. El Señor es el que nos hizo. Entonces, nosotros fuimos creados de la tierra, nos hizo del barro, por tanto somos vasos de barro. Y el que se deja limpiar por Dios, entonces, después de estar limpio, el Señor va a llenar ese vaso de su presencia, de Él.
Y el Señor en el proceso que entra en nosotros, que hace con nosotros, ya nos está limpiando. Hay muchas cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Porque si vamos a Dios diciendo, en realidad no, si pensamos, ¿no? No puedo ir a Dios porque todavía me falta arreglar esto o aquello, en realidad no vamos a llegar nunca. Porque por nosotros no vamos a lograrlo. Es ir a Él y dejar que Él haga en nosotros aquello que nosotros no podemos hacer. Y es el amor de Dios perfecto que nos lleva a amarlo a Él por sobre todas las cosas y por tanto a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como vamos a leer en otros versículos. El que ama a Dios por sobre todas las cosas, entonces va a llenar ese vacío que el hombre, nosotros, la raza humana, tenemos, que solamente es llenado con Él, porque Él es el que nos formó. Nosotros somos vasos de barro creados por Él, por tanto, Él nos hizo con aquel vacío que solo Cristo puede llenar. Entonces, cuando el hombre trata de llenar esto aquí o allá, ¿sí? Al final nunca es satisfecho, siempre quiere más, porque no puede satisfacer aquello. Entonces viene la inseguridad, viene tantas cosas, ¿no? Problemas de autoestima, y el mundo dice algo que hay que tener mucho ojo porque parece cristiano, pero no lo es un engaño. Dice, tienes que amarte a ti mismo primero para amar, ¿cierto?, a tu prójimo, porque si tú no sabes amarte a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Cuidado, porque esto parece ser la serpiente en el árbol. Cuando le decía a Eva, no, ustedes sabrán el bien y el mal. Dios no quiso darles no van a morir. Ahí hay la mentira, no van a morir. Claro, iban a saber el bien y el mal. ¿Necesitábamos saber el mal? La pregunta, ¿había una necesidad de conocer esto? Ha traído puro perjuicio a toda la nación, a toda la raza humana y a la tierra en general. No había necesidad. Sí, era verdad que íbamos a conocer el mal, pero eso no nos iba a ayudar. Ahora, la mentira, ¿dónde está? No morirán. El enemigo estaba diciendo una mentira. Y vamos a preguntar aquí, ¿murieron Adán y Eva? Murieron. No. Sí, hace mucho ya murieron, yo no lo conozco por lo menos. Pero de allí vinimos, ¿no? Y toda la raza humana ha traído esta consecuencia original. Y Jesús vino en propiciación, o sea, vino a pagar esta deuda. ¿Por qué? Porque dice la palabra también que el pecado trae la muerte. Entonces, Él pagó este precio por nosotros para que nosotros tengamos la vida eterna. Ahora bien, volviendo a esta mentira del enemigo. El enemigo es alguien que usa las mismas estrategias pasadas. Nosotros cuando vamos a una batalla, a una guerra, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y este enemigo, las mismas armas del pasado las usa hoy, pero disfrazadas. ¿Sí? Él sigue mintiendo. Entonces dice, tienes que amarte a ti mismo. Y si vemos hoy día el mundo, es como que el hombre es el centro y todo gira en torno a él. Entonces está esta hipótesis que hoy día se escucha en todas partes, por lo menos en el mundo occidental, es que si tú no te amas a ti mismo, entonces no puedes amar al otro. Ahora, ¿cuántas personas no se aman tanto a sí mismos que pisan al otro? Porque tienen que estar por encima, porque el amor y el ego que tienen por sí es tan alto. Entonces el amor parece ser que no tiene que ver 100% con eso. Por eso es ahí una mentira, ¿no? Parece una verdad, pero no es una verdad absoluta, o sea, no es verdad, porque la verdad es total, es real, cuando Dios dice ama a Dios por sobre todas las cosas, es porque Él es el autor del amor. Entonces, cuando Él nos lleva a amarlo a Él por sobre todas las cosas, entonces Él nos enseña también a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces ya sabremos amarnos de la manera equilibrada. Cuando no entendemos esto, cuando no tenemos a Dios primero, hay muchas carencias en nuestro corazón. Por eso la falta de autoestima o el exceso de autoestima. Por eso las inseguridades. Porque todas estas cosas están en nuestra alma y el Señor Jesús las sana. Él también las cubre.
Entonces, claro, algunos tienen menos, tienen falta de autoestima, otros tienen mucha, y no hay un equilibrio. Al haber un equilibrio, no pueden amar al prójimo como a sí mismos. ¿Por qué? Porque no saben amarse de la manera correcta. Y para poder saber hacerlo, primero hay que amar a Dios, porque Él es el autor del amor. Y esto no es tan fácil. Yo le he dicho, Señor, enséñame a amarte por sobre todas las cosas. Porque yo sé que por mí no es posible. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos cantaron en la alabanza esa parte, ¿no? Que dice, te amo más que a mi vida? Yo la cantaba, pero ahora yo como que la analizo porque quiero estar segura de que realmente lo hago. Y sí es cierto que he dejado cosas porque Dios me dice eso no es conveniente y le he obedecido. Pero me he visto en la situación también en que hay personas, ¿cierto?, que han vivido cosas muy intensas, inclusive estando en el punto mismo, porque aquí habla de que ¿cierto?, si el trigo no cae a tierra y muere, entonces no da fruto. Entonces hay cosas que Dios va a ir moviendo en nosotros que no tienen que ver con algo netamente físico, de que me voy a morir físicamente, como Jesús lo hizo por nosotros. Entonces esas cosas yo creo que el Señor me ha ido puliendo, pero ¿hasta qué punto? No lo sé, porque siempre cuando uno cree que ya está listo, de pronto me doy cuenta, no estoy tan lista. Me ha pasado en situaciones, por ejemplo, cuando yo no podía pagar la universidad porque la empresa había quebrado, la empresa donde yo tenía con un socio. Tiempo atrás de eso, el Señor me dijo, yo no tengo para ti este camino, tengo otro. Y yo me rendí, incluso llorando, le dije, bueno, y Él me mostró por qué ese no era el camino, por qué Él tenía otro, y yo entendí que su plan era mejor que el mío. Solté. A los 3 meses la empresa quebró y yo ya entendía, ¿no? Y el Señor me movió a la casa de mis tíos y el Señor me mostró también mucho orgullo que había en mí porque yo no sabía recibir. Dar no había problema, pero cuando me querían dar yo no aceptaba y yo pensé que lo hacía muy bien y la verdad lo hacía muy mal porque lo que había detrás de eso era orgullo. Y Dios me enseñó aquellas cosas que yo pensé que hacía bien y no las hacía. Y en ese proceso yo ya no podía pagar la universidad y estaba con pruebas, no había avisado a mis tíos, no quise decirles porque ya, o sea, me tenían en su casa, me daban de todo y ahora yo tenía que resolver mi asunto, ¿no? Empecé a buscar trabajo, mis horarios eran inestables y yo iba en una micro un día jueves y estaba enrabiada porque habían pasado ya 4 meses yo buscando trabajo, no encontraba porque mis horarios eran dispares en la universidad. Tenía que esperar terminar el semestre para tomar ramos en la noche y buscar un trabajo tiempo completo. Entonces estaba muy molesta y le dije a Dios así como, yo soy tu hija. ¿Por qué? Porque, así como con mucha rabia. Y entonces yo estando en una micro, el Espíritu Santo me toca y me habla fuerte, así me dice, bueno, ¿me vas a amar solo cuando todo va bien o en las buenas y en las malas? Y recordé que yo le había dicho, Señor, enséñame a amarte sobre todas las cosas. Entonces yo estaba tan molesta y le hablé con tanta rabia a Dios, así como, yo soy tu hija, ¿por qué no me ayudas en esto? Y estaba con tanta rabia que Dios me paró ahí, ¿no? Fue como, bueno, ¿me vas a amar solo en las mejores circunstancias? Y toda la rabia que tenía se bajó. Y dije, no. Yo no voy a hablarle así a Dios, Él sabe, y sí, yo creo amarle en las buenas y en las malas. Eso fue un jueves, estaba llegando a la casa de mis tíos, y el domingo de esa misma semana, sin que yo le dijera a mis tíos nada, la Malita, mi otra prima, no sabía de esta situación, porque contarle a ella era lo mismo que contarle a mis tíos, así que era yo y Dios nomás, y Dios el Padre, ¿no? Y Dios resolvió el asunto y mi familia me dijeron, mira, este año que te queda te vamos a ayudar a pagar la universidad, y ellos no sabían lo que yo estaba viviendo. Y ahí yo les conté, le dije, bueno, en realidad tengo 4 meses sin pagar y me queda poco para terminar el semestre, entonces si me pudieran ayudar con esto y yo termino el semestre, cambio mis horarios y busco trabajo. Mi tío en ese momento dijo, no, me dijo, tú quieres un trato como de hija, entonces recíbelo. Este año te vamos a pagar la universidad. Y sentí que era el Señor hablándome, que Él tomó en la circunstancia, Él tomó mi tío y dijo, Él no sabía de esto, yo sí sabía, tú me pediste, yo estoy respondiendo. Y quedé impactada, ¿no? Era como, tengo que recibir lo que Dios me está dando.
Y por supuesto lo usó a mi tío, y Dios también, las personas que son sensibles a la voz de Dios, sabiéndolo o no que están siendo sensibles, pero al serlo, el Señor les bendice grandemente también. Así que esta es una experiencia que tuve cuando yo pensé que estaba muy bien, que yo ya, o sea, creo que me falta poco ya para amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cosa tan sencilla como esa no era así, ¿no? No era tanto como yo creí. Ahora hay otras situaciones. Por ejemplo, yo he visto personas que en otro lado del mundo tienen que entregar su vida físicamente porque son perseguidos. Yo creo que si yo me muero hoy, sé dónde me voy. Entonces no tengo miedo a la muerte. Pero cuando torturan a alguien para negar a Cristo es un tema no menor. Yo no me siento preparada. Entonces cuando decimos te amo más que a mi vida, ¿hasta qué punto realmente amamos a Dios más que nuestra vida? Creo que siempre el Señor nos va a ir enseñando en este camino, pero tiene grandes bonanzas, o por decirlo en otra palabra, tiene grandes beneficios, porque cuando el trigo cae por tierra, dice, y muere, y eso aquí habla del grano de trigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere? Es la única forma que esa semilla se transforme en lo que va a ser luego trigo, y realmente va a dar pan y va a sustentar y va a dar fruto. No hay otra manera. Entonces cuando nosotros nos rendimos, comienza a haber fruto. Y también en eso se puede ver hasta incluso, yo no soy casada, pero he escuchado muchos matrimonios que es siempre un rendirse a sí mismo por el otro. Si no lo hacen, la cosa no prospera. Entonces el amor implica mucho de esto. Pero hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, porque el que no ama a Dios no sabe amarse a sí mismo, porque entonces o va a tener una autoestima muy baja o la va a tener muy alta. No hay un equilibrio, y es el Señor que nos guía. El Señor hace que las relaciones sean saludables. Entonces, recordando que este tiempo de Pascua estamos celebrando la muerte de Jesús, que le hizo por amor a nosotros, y que resucitó, por lo cual dio mucho fruto, es como un ejemplo. ¿Qué tenemos hoy que dejar delante de Dios? ¿Qué cosas tenemos que rendir? ¿Qué cosas tenemos que dejar que Él haga? Porque nosotros no podemos hacerlo. Cuando decimos, voy a ir a Dios cuando resuelva esto, olvídenlo. Hay que dejar que Dios lo haga, porque Él puede hacerlo. Entonces hay algunas palabras que vamos a recordar que Jesús dijo. Mire, si vamos a Mateo, en Mateo 22, del 37 al 39, dice el gran mandamiento. O sea, con esto cumplimos toda la ley, ¿sí? Porque la ley son como 10 mandamientos, pero con esto cumplimos todo. Entonces hagamos esto y ya. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cierto? Con todas tus emociones, tus sentimientos, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, que es la consecuencia del primero, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren, el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. ¿Dónde fue que atacó la serpiente a Eva? En la mente, ¿cierto? Distorsionando la verdad. Así que, como podemos ver, cuando dice ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tenemos que tener cuidado de qué cosas estamos viendo, escuchando, filtrar, pero también dejar de hacer aquello que está entrando a nuestra mente y que no viene de Dios, porque abre puertas. En la mente está el campo de batalla, y el Señor me mostraba hace unos días atrás que en muchos hogares, inclusive los cristianos, esa es la mayor tristeza que yo podía ver, era como una visión, y en la visión Dios me hablaba y me decía, mira, hay una puerta del enemigo que está entrando en hogares cristianos. Es una ventana, más bien no una puerta, es una ventana por la cual ellos van a otros lugares los cuales no les es bendición, y eso es lo que ven en la pantalla. Puede ser televisión, celular, YouTube, películas, Netflix. Es esa pantalla de colores. Y no es que esté en contra de las redes sociales o de esto, porque este es el futuro, el presente y el futuro. Usamos esto para las cosas de Dios también. Pero
dice que hay que amar al Señor con toda nuestra mente. ¿Qué estamos dejando entrar en nuestra mente? Este es el campo de batalla y el enemigo lo sabe. Si no amamos al Señor con nuestra mente, comenzamos a deslizarnos. Es una puerta que pensamos que no pasa nada, pero sí pasa. Entonces hay que tener cuidado. Cuando dice con todo el corazón, si nosotros vamos a varias partes de la palabra, eso sería para un estudio, nos comenzamos a entender que el corazón está muy ligado con la mente. El corazón es como el centro del hombre, ¿sí? Y está muy ligado con la mente. O sea, lo que entra en la mente es lo que va a quedar en el corazón, en el núcleo, en la persona misma. El alma tiene que ver con lo que siente, con sus emociones. Por eso el alma es eterna, ¿sí? La personalidad, la esencia de la persona, el alma, eso es eterno. Lo que va con el Señor o lo que va al otro lado, eso va a ser eterno. Y el alma tiene recuerdos, tiene memoria, no se desvanece. Entonces, con todo esto, el Señor dice que lo amemos. Y si hay malos recuerdos, el Señor los cambia, no que los delete, no que los elimine, pero los cambia porque el Señor nos sana. Si hay cosas que nos han hecho daño, el Señor no es que los elimine completamente, pero el Señor cambia porque Él renueva nuestra mente y entonces ya ese recuerdo no nos causa daño, sino que entendemos el perdón como Dios nos llama a hacer. Hay muchos más versículos, pero nos quedan pocos minutos. Miren, que habla de lo mismo. En Marcos 12:30, entonces si todos los evangelios esto lo habla es porque es importante. Dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí hay una palabra que se suma. Cuando habla de fuerza es con todo lo que hagas, ¿sí? Con tus acciones, con tus hechos, con tus manos. Con todo ello, sí, ama al Señor. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, que es la consecuencia semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Porque si uno ama al prójimo, ¿cierto? Bueno, primero a Dios y entonces al prójimo, por amor al prójimo, uno no va a hacer lo que no querría que nos hicieran a nosotros. Y en eso se cumple la ley entonces. Ya no vamos a codiciar ni lo material, ¿cierto? Ni las cosas que le pertenecen a otras personas. No vamos a mentir, no vamos a hacer mal al prójimo porque el Señor como que pone, no sé, nos sensibiliza y nos pone un amor por el prójimo. Y ojo que prójimo no es necesariamente el hermano, sino diría, ama a tu hermano como a ti mismo. Sobre el hermano dice otra cosa, dice que el mundo nos conocerá porque nos amamos los unos a los otros, aquí se refiere a los hermanos, pero aquí dice la palabra, en el segundo mandamiento, amar al prójimo, o sea, puede ser alguien creyente o no creyente, se refiere a amar al prójimo. Lucas 10:27, aquí vemos, ¿cierto?, a un escriba o a un, no recuerdo si escriba o... era un intérprete de la ley, quería cuestionar, ¿cierto?, a Jesús. Entonces Jesús le dice, aquel respondiendo dijo, o sea, Jesús le pregunta al intérprete de la ley, entonces el intérprete de la ley le dice que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, esto ya es antiguo, no es nuevo. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿cierto?, sobre lo que él estaba preguntándole a Jesús. Le dijo, bueno, tú eres intérprete de la ley, ¿qué dice? Y el intérprete le dice esto, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí Jesús empieza a contar la historia del buen samaritano, ¿cierto? Y el samaritano era una persona que el judío por lo general no lo quería, porque decía, ellos no entienden la verdad, ellos son mezclados con pueblos que nos invadieron, ellos no adoran a Dios de la manera correcta, en fin, ellos no eran el hermano, ellos eran el samaritano era el prójimo, no era el hermano. Pero el único que ayudó al que estaba herido fue justamente el samaritano. Con eso Jesús le quebró el esquema al intérprete de la ley. El Señor nos dice amar incluso a aquel que no entiende las cosas de Dios
como hoy día Dios nos ha hecho entender, porque Él nos ha hecho entender, tampoco es algo que nosotros seamos tan entendidos, es misericordia de Él. Y a veces hay cosas que nos cuesta también perdonar, ¿no? Pero yo creo que todo esto hay que llevarlo al Señor, porque el Señor nos ha perdonado tanto. Entonces, el amor se traduce también en hacerlo con el hermano y con el prójimo. Y cuánto más con el hermano, porque de esta manera nosotros somos testimonios al mundo, pero a ambos, aquí dice al prójimo. Y podemos ver también en Juan 13, 34 al 35, también lo mismo. Aquí es lo que les decía de lo que dice Jesús sobre los hermanos, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo os doy, esto es nuevo, porque amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, no era nuevo, eso ya estaba. En el Antiguo Testamento lo tenemos escrito, y tu prójimo como a ti mismo, ya está, ¿sí? Pero hay un mandamiento nuevo, este lo dio Jesús, este es nuevo. ¿Y qué dice? Que os améis unos a otros. Aquí no está hablando entre nosotros, como hermanos. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, o sea, el mundo, ¿cierto?, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, sabemos que algunos son de Dios y también sabemos que algunos no son y otros están en proceso. Todos estamos en proceso, estamos aprendiendo, no somos perfectos, así que vamos a tener que perdonarnos en este tiempo de proceso como hermanos. Y hay unos que no van a ser nunca, como dice la palabra, están entre nosotros pero no son de nosotros. También eso sucede y con eso hay que tener cuidado y ojo, en el sentido de que las ovejitas que están llegando al Señor no sean perdidas por causa de ellos. Pero el mensaje puntual de hoy es amar al Señor por sobre todas las cosas, y esto no es propio, esto no nace de nosotros. Esto tenemos que pedir a Dios que nos ayude y en el camino Él lo va a ir haciendo. Y entonces Él también va a llenar las carencias de nuestra alma y va a poner también en equilibrio el amor por nosotros mismos. Si es que nos falta, si es que hay cosas que quitar, carencias que Él puede suplir muchas veces, inseguridades, traumas pasados, Dios pone su mano, al principio va a doler porque está sanando la herida, pero luego Él va a sanar de verdad. Y es allí también donde podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, yendo al lugar principal de quien conoce esto, porque Él es el fundador del amor. Y recordamos en la Pascua que Él dio su vida por nosotros. Y de esto se trata, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Por eso lo seguimos. Así que esta Pascua, que recordemos eso, llevemos al Señor esto, ¿no? Enséñame a amarte encima de todo. Quizás yo no sé hacerlo, pero tú llévame a ello. Que pudiera ser este año el tiempo de poder hacer ello. Dios lo puede hacer. ¿Algún comentario? Queda un minuto. Hermoso la palabra. Familiar.